¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto, un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, esta semana vamos a hablar de la relación tóxica que hay entre el rock, el sexo y las drogas, más bien tomando en cuenta este lema de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y bueno, tocar este tema sobre todo porque la música es un tema que hemos estado tocando en los últimos años aquí. Y bueno, pues también hay que hacer una revisión bastante especial acerca de este punto, acerca de la cuestión de cómo se relaciona este tema que parece cómico, que parece curioso, pero más bien que engloba una realidad entre el sexo, las drogas y el rock and roll, cómo se estira la cuerda, cómo se afloja y como hay algunos eh, rockstars que se cubrieron ante ello, otros como modelos. Y bueno, ese va a ser nuestro tema de hoy y esperemos que nos acompañe. Ya saben, cualquier comentario nos pueden poner aquí. Soy Arturo Ramírez y nos pueden ver también directamente en nuestro canal de YouTube en La Letra Absuelta o aquí en el canal de la Facultad de Química de la UNAM. Muchas gracias y vamos a ver sexo, drogas y rock and roll. Uno de los temas que más hemos tocado en este espacio de La Letra Absuelta, pues ha sido la música desde sus orígenes, algunos aspectos de su relación con la religión, con la cultura, con el arte, diferentes épocas, ¿no? Hasta llegar a la música popular, ver el rock, ver la música frantillana, en fin, hemos tocado el tema de la música en muchas ocasiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque pensamos que es algo importante, sobre todo ir más allá del mero aspecto de la fama de los artistas o de la industria musical. En este caso, nosotros en este programa queremos hablar de esta relación tóxica, como lo hemos denominado, a estas relaciones de estira afloja, pero que se necesitan, que hay entre el sexo, las drogas y el rock and roll, con base a este lema que siempre es como un cliché para el rock, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues sobre todo porque vemos que hay una evolución en el proceso creativo de la música, donde prácticamente los géneros ahora se confunden, ¿no? Tenemos de un género, hay una cantidad de subgéneros ahí que han ido brotando como hongos, y de repente esto hace un poco difícil percatarse que es el rock, que es la música en realidad, esto es rock, este es el pop, cuál es el punk, cuál es el heavy metal, en fin, y más en la actualidad donde ahora la industria musical está en un proceso de crisis y renovación. ¿Por qué crisis y renovación? Bueno, pues porque tenemos esta cuestión de que tenemos las computadoras, tenemos mecanismos, instrumentos alcance de la mano que pues, nos pueden hacer fácilmente construir una serie de piezas, componer música y a eso después hacer una explotación comercial de ello. Y obviamente los canales como estos, como YouTube, como SoundCloud o Spotify o todos estos medios que hay ahora, pues hacen que llegue digamos, escuchas específicos todos estos ritmos y que haya sonoridades, digamos, para grupos muy particulares. Cosa que, por ejemplo, en los 70, los 80, incluso en los 90, pues no teníamos y todos nuestros gustos musicales estaban basados en lo que decía la industria, un ejecutivo y que decidía, ¿no?
Entonces, casos de estos, pues hemos visto ejemplos como en las películas de Rhapsodia Bohemia, de Historia de Queen, sobre todo de Freddie Mercury, cómo tenían que lidiar con el productor de musical para que la actividad creativa del artista, pues obviamente fluyera, ¿no? Y trascender más allá de los aspectos meramente comerciales que quería el productor, bueno, pues porque es un negocio, ¿no? Y tiene que ganar. Sí, pero el proceso creativo, pues muchas veces se veía sometido ante ello. Por ejemplo, cuando sale Inagada da Vida de Iron Butterfly, pues esta canción de 17 minutos, que es un hitazo y que es una canción conceptual bastante interesante, que en realidad dice En el Jardín del Amor, pero bueno, se quedó como Inagada da Vida por error. Pues fue una cuestión de una lucha creativa para poder sacar esta canción que rompía todos los moldes de las canciones de tres minutos, ¿no? Que era como el single que había. Entonces, obviamente la producción musical del rock ha ido cambiando, empezó como un motivo prácticamente que se le denominaba en los 70, 80 contraculturales, es decir, lo que iba contra el status quo cultural, político y de todo índole, lo que estaba en contra, ¿no? Y creaba su propia cultura, ¿no? Una cultura que no obedecía a estos términos el mainstream, ¿no? Es decir, a lo establecido, a lo comercialmente, entonces querían crear. Aunque ahora sabemos que en realidad la contracultura también se volvió en mainstream, se volvió un dogma y se llenó de gente bastante conflictiva que quería imponer o impuso modelos, que excluyó, que fue en este caso diva, que se convirtieron en estos poseedores de la verdad exclusiva de lo que era la contracultura, en fin, ¿no? Eso lo vamos a tocar en otro tema, en otro programa, pero la cuestión es que en el caso del rock, por ejemplo, sí fue muy interesante cómo fue abriéndose, entró en un periodo de crisis, luego fue esto de quiero tomar tu mano y una cuestión muy fresa muy del American Way of Life, ¿no? Totalmente anónimo, de calmar un poco la intensidad del adolescente que se enamoraba y quería tomar la mano de la chica, pero luego llegaron los Beats y llegaron los Jack Kerouac y Ginsberg y todo esto, entonces se alocó y llegó James Dean, en fin, y entró los Rebeldes sin Causa y las chamarras de cuero, entonces ahí sí hubo una respuesta a esta del quiero tomar tu mano para volverse algo más complicado, es decir, si era ello, no, sí quiero tomar tu mano, pero bueno, también quiero desvestirte, ¿no? Entonces comienza una etapa diferente para el rock y luego viene el progresivo, en fin. Eh, y hay un compromiso social también, político, eh, eh, cultural, ¿no? En la parte artística también de las letras, por ejemplo, el progresivo con Pink Floyd o con Asia o con Yes, en fin, de hacer composiciones muchísimo más eh, que tuvieran un halo de mayor conocimiento de la música, de manejo de los acordes, de las melodías, que no apelara a lo emocional, sino que apelara más bien a lo intelectual, y de ahí nace el progresivo, ¿no? Entonces surge esto, pero luego va a venir esta etapa donde empieza algo que se va a conocer como el hard rock, o en esos años 70, 80, se le conoce como el rock pesado, pero nosotros lo conocemos como el heavy metal. Y van a venir Black Sabbath, Zeppelin, y después el glam rock, en los 80 con los Guns N' Roses, en fin, ¿no? Y luego vendrá el death metal y todas sus derivaciones, el speed metal, el thrash metal, y toda esta música mata hippies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con este asunto? Pues obviamente todos ellos crearon una gran industria, y crearon también sus propios mitos y crearon también sus propias dinámicas. Por ejemplo, en la experimentación en los 60, en los 70, sobre todo finales de los 60, principios de los 70,
esta experimentación con drogas, ¿no? De Tommy Lerny, que venía con la cuestión del LSD o la marihuana, y empiezan a experimentar la música con la cuestión de la adicción. Pero también hay un aspecto muy oscuro que era el aspecto del alcohol. Entonces el consumo del alcohol en estos momentos se había convertido también en un proceso, digamos, muy natural, muy normalizado, ¿no? De que todos tienen que estar borrachos y tomar en exceso whisky y todo, pues para ser rockstar y estar en la onda. Y obviamente los comportamientos de los mismos adolescentes o jóvenes que seguían ello, pues siguieron la misma índole. Entonces, cuando también empieza la cuestión del consumo de la LSD, con los Beatles, con el Lucy in the Sky with Diamond, que algunos dicen que es las siglas de LSD, eh, vienen esta cuestión de la psicodelia como esta cuestión de la exploración intrasensorial o ultrasensorial o extrasensorial, dependiendo de la creatividad, ¿no? Y del sentimiento y de la emoción y de la inteligencia y llevado a la música. Entonces también viene este asunto de la música psicodélica y entonces en los 70, ¿no? Y empieza esta también asociación de las drogas con la música. Y después en Los Ángeles, que viene la cuestión del consumo de la cocaína como una cuestión de estatus, ¿no? El rockstar que es rico pues debe consumir cocaína, pues porque lo hace verse como rockstar, ¿no? Y debe de autodestruirse. Entonces tenemos al famoso Club 20 de los 27, ¿no? Ya sabemos, este es Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, el mismo Kurt Cobain de Nirvana, que pues mueren todos ellos por excesos de drogas, ¿no? Entonces, eso más bien ser un llamado de atención a los mismos consumidores, es más bien una cuestión de consuma, ¿no? Y entonces se potencializa el consumo de las drogas porque todos quieren ser como esta especie del héroe de Goethe, Werther, que se suicida por amor, ¿no? Entonces acá también se romantiza el uso de las drogas como una cuestión de estar cerca de la creatividad del artista, en fin. Entonces, obviamente, sí hay una relación ahí muy perversa que también, obviamente, la industria del narcotráfico va a utilizar y va a tener esta asociación de rock y drogas. Y entonces, por ejemplo, en los 80, indudablemente que te gustara el rock era ser tachado de drogadicto, adicto o de lo peor, ¿no? Mínimo tenías que ser un borrachín para poder ser como estos que se creen Bukowski, estos escritorcillos que se creen Bukowski, que creen que emborrachándose todos los días los va a hacer escribir mejor o van a crear su novela negra, o en fin, un poco pasa lo mismo con los rockstars, ¿no? Y con los consumidores de rock, así de, wow, necesito drogarme para ser creativo, ¿no? Entonces, esta asociación, pues, lo vemos ahora con los grupos, que no es rock, pero con estos grupos como reggaetoneros y todo, que la alusión a las drogas, pues, es básica para ellos. El estado de conciencia alterado, pero de drogo terrible, pues es algo, es como la naturaleza del reggaetonero, ¿no? Tener que estar bebiendo, ¿no? El consumo de alcohol, de drogas, drogas duras incluso. Entonces, bueno, esa es una parte de esta asociación. Entonces, la música y el rock, en este caso con las drogas y todo, pues tienen esta relación tóxica de que se utilizan, ¿no? Se utilizan para generar, pues sí, nuevas audiencias, nuevos clientes y también nuevas leyendas. ¿Cómo viene el otro aspecto? Es decir, el uso de la sexualidad en la parte de la música. También surge como, no surge exclusivamente del rock, es decir, la música tiene un aspecto muy sensual, ¿no? Un aspecto muy del gozo, del descubrimiento de la sexualidad, estos ritmos africanos, por ejemplo, que alteran, ¿no? O que pueden liberar esta adrenalina o esta oxitocina, esta dopamina que se libera también en el sexo. Entonces, hay una relación muy antigua, ¿no? Entre música y sexo. Pero, y más bien, sexualidad, digámosle, ¿no? Y cuando llega el rock,
obviamente el gran provocador de este asunto pues va a ser Elvis, ¿no? Cuando empieza a mover la cadera y empieza a cantar canciones así como Me gustas mucho, no sé cuál, pero ven y mueve las caderas, ¿no? Movamos las caderas. Entonces, bueno, se arma el escándalo porque como este primer intento de sexualizar y en una época donde la hipocresía sobre todo conservadora hace que las chicas usaban playeras hasta acá, faldas largas, en fin, ¿no? Y la sexualidad estaba muy reprimida y en esta época donde surgían estos escritores como Henry Miller y empiezan a explorar, o los mismos Beat que empiezan a explorar la sexualidad junto con las drogas y la música, nada más que ellos no utilizan el rock, sino ellos utilizan el jazz, y empiezan a explorar la sexualidad en todos los términos que hoy ya ni nos espantan, hoy es como normal, las tríos, la bisexualidad, la homosexualidad, diferentes formas, bueno, el sexo tántrico, en fin, todas las derivaciones que existen para poder disfrutar la sexualidad. Y entonces el rock pues también se empieza a asociar con ello en los 60, 70, con estos famosos conciertos. Por ejemplo, aquí en México, lo que decían la encuerada de Avándaro, ¿no? Y que se hizo más famosa ella más que en realidad el concierto. Entonces es como el símbolo que luego les contaremos que en realidad no, la chica que estaba ahí no era la que salió después como en los reportajes, sino más bien fue una construcción del personaje muy curioso. Entonces, obviamente hay una cuestión de querer asociar, ¿no? A querer asociar la sexualidad porque la sexualidad vende y vende muy bien. Entonces las portadas se vuelven instrumentos para marcar esta sexualidad. Por ejemplo, las de Queen, las de Andy Warhol. De estos discos donde se ve prácticamente mujeres desnudas, ¿no? Hombres desnudos, o letras que hacen alusión al erotismo, al amor, ¿no? No como las de reggaetón de ahora que son explícitas, no, acá había como una cuestión más trabajada, pero evidentemente hay una notación sexual, esto de Ring My Bell, ¿no? Esta cuestión de que es la campana, ¿no? Pues es el clítoris, ¿no? O estas portadas fálicas o tocar fuerte, siempre haciendo alusión a la cuestión falocéntrica, ¿no? Cuando veíamos a Kiss, por ejemplo, con el Gene Simmons con su lengua, o explorando, o desnudos, o grupos como de los 70, un grupo interesante de Runaways, de unas chicas donde casi salen desnudas a cantar, ¿no? Y después vimos que esto se reprodujo, entonces que las mujeres tenían que salir así como en poca ropa para poder llamar la atención, y los cantantes con los pantalones marcados para que se les marcara ahí, ¿no? El paquete, y entonces dijeran, qué sexual es Mick Jagger. Y la boca, simplemente la boca de los Stones, ¿no? Hace alusiones completamente sexual. La cuestión de John Lennon con Yoko Ono, ¿no? Que a muchos les causó un poco de pesadillas esa imagen. Pero bueno, la exploración de la sexualidad pues ha sido básicamente un tema inerte, se maneja la misma dinámica en la música, las letras, hay música muy sensual, ¿no? Que explora también la sensualidad más allá de las imágenes, más allá de la genitalidad, ¿no? Explora la sexualidad de una manera muy, muy intensa. Y entonces, obviamente, cuando tenemos el paquete completo de sexo, drogas y rock and roll, entonces yo creo que nuestros padres, bueno, quizá los suyos ya no tanto, pero porque los míos se imaginaban una orgía de gente vestida con cuernos y llenos de sangre, ¿no? Entonces, unas cosas así terribles, ¿no? Y todos drogados. Entonces, no, obviamente esto se ha transformado. Entonces, en la discusión sobre el uso de la marihuana, el CBD y todo esto está en un debate interesante. Ha ido cambiando. Entonces, obviamente, poco a poco se han ido adaptando la sexualidad. Por ejemplo, ahora vemos que hay una gran cantidad de géneros y una cantidad de prácticas que ya nadie estudia, a nadie asusta, más bien como que provocan la curiosidad. Entonces, es un debate interesante acerca de si todavía sigue tan vigente el sexo, drogas y rock and roll, o qué tan ingenuo ya es, ¿no? Qué tan naif suena ahora, si ya fue superado este concepto. Bueno, pues esta es nuestra relación tóxica de estos tres elementos que ahí están, se necesitan, se utilizan y prácticamente luego se alejan, pero
prácticamente no podemos ver uno sin el otro. Y para la próxima semana vamos a tener una charla interesante. Invitamos a otras personas a debatir una relación tóxica que se nos hace que va a ser interesante, que es la relación tóxica entre el amor y el sexo. Es decir, son amigos, rivales, amor con sexo, sexo sin amor, en fin, todo ello. Nos vemos para la próxima semana. Soy Arturo Ramírez y espero que nos sigan acompañando aquí en La Letra Suelta. Muchas gracias.